Estimados estudiantes, vamos a dar inicio a una nueva sesión con el tema de pendientes de una recta, conceptos básicos para poder resolver ejercicios, hallar ecuaciones de recta, y nos vamos a enfocar primero a la palabra pendiente. Bien, en matemática pendiente se denota con una letra M y una recta, una L mayúscula, es igual a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación, es decir, al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora nos situamos aquí en el plano. Entonces, ubicamos un punto cualquiera del plano como punto 1, sería pues menos 4, menos 2. Entonces, y ubicamos otro punto por aquí, le denotamos punto 2, y sería pues 2 en X, 1 en Y. Por dos puntos pasan una recta, entonces nosotros vamos a graficar una recta y la recta se denota con una L mayúscula cursiva. Entonces acá tenemos la recta L. Y si quisiéramos saber su pendiente, entonces ustedes notarán algo interesante aquí, que es lo siguiente. Que de este punto, por ejemplo, hay dos unidades en el eje X, una unidad en el eje Y. 2, 1, 2, 1, constante, 2, 1, 2, 1, 1, 2. De cada uno de estos triángulos, rectángulos, nos damos cuenta que hay un ángulo de inclinación θ, constante también, ángulos correspondientes. Ese es el ángulo de inclinación de esta recta, constante en cualquier punto con la horizontal. Entonces, si nosotros decimos que la pendiente de la recta es la tangente del ángulo de inclinación, entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente de ese chiquito triángulo, nosotros nos damos cuenta que es el cateto opuesto 1 y 2, concluyendo de que la pendiente de dicha recta es un medio, ¿no? Ahora, nosotros pasamos a analizar entre los dos puntos y generamos otro triángulo o rectángulo. Entonces, vamos a denotar graficando este tipo de triángulo rectángulo, un poquito más grande, ¿ve? Y vamos a contar los cuadraditos en forma horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para arriba 1, 2, 3. Pero igual tenemos el ángulo de inclinación. Ahora de ese triángulo rectángulo grande diremos también igual, ¿no? Pendiente de la recta será la tangente del ángulo de inclinación, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y mirando, pues el cateto opuesto es 3, el cateto adyacente es 6. Finalmente concluimos un medio. Al simplificar nuevamente llegamos a la conclusión que la pendiente de la recta es un medio. Y con esto llegamos a deducir nuestra fórmula en términos generales. Podemos decir el punto 1 que sería pues x1 y y sub 1. Al punto 2 sería pues x2 y y sub 2. Entonces, ¿qué sucede? Este cateto adyacente sería pues una diferencia de abscisas, x2 menos x1. Y esta ordenadas, ese cateto opuesto, el cateto opuesto sería pues una diferencia de ordenadas. El cateto adyacente, una diferencia de abscisas. Por lo tanto, la fórmula sería pendiente de una recta es diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Por lo que decimos variación en X, variación en Y entre variación en X. Entonces, esta es nuestra nueva fórmula analítica que nosotros vamos a utilizar para calcular pendiente de una recta. Entonces la aplicamos para nuestro ejemplo. Pendiente de la recta sería, entonces, ordenada y sub 2, 1 menos 2 abscisas, 2 menos 4, menos con menos da más, entonces sería 3 sobre 6 entre 6, llegando a la conclusión de que la pendiente de la recta es un medio. ¿Qué significado tiene esta pendiente? Cuando tenemos pendientes de rectas que son positivas, el estudiante tiene que entender que es inclinado hacia la derecha.
En otras palabras, por ejemplo, pendiente de la recta que sea 2/3. Entonces significa que es para el eje inclinado para la derecha en 2 en ordenadas y 3 en abscisas, la variación, ¿no? Por ahí, pendiente de la recta cuando es negativo, está inclinada de esta manera, ¿no? Es decreciente. Pendiente de la recta si es igual a 0, entonces es horizontal. Pendiente de la recta si es no definida, es decir, cualquier valor numérico n sobre 0. Entonces se interpreta que la recta es vertical. Entonces, jóvenes estudiantes, tenemos que interpretar el valor numérico de la pendiente para saber si es creciente, como este caso, decreciente, como este caso. Acá podría poner recta 1, acá recta 2, esta es la recta 3 y la recta 4. Entonces, esos 4 casos debemos tener presente. A continuación les voy a enseñar cómo calcular la pendiente conociendo pues su ecuación general. Una recta en forma general tenemos su ecuación que es ax más by más c igual a 0. ¿Y cómo se determina analíticamente la pendiente de esta recta? Simplemente menos coeficiente de x entre coeficiente de y. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si tengo una recta 1, 3x menos 4y más 5 y quiero conocer la inclinación o la pendiente, entonces sería pendiente de esta recta 1 menos coeficiente de x entre coeficiente de y, entonces que es menos 4, menos con menos se hace más y saldría pues 3/4. Interpretación, es una recta inclinada para este lado, la recta 1 para la derecha, y entonces su pendiente es de 3 a 4, es una creciente. ¿Ve? Recta 2, por ejemplo, tengo 3x más y menos 8 es igual a 0. Quiero conocer su pendiente, sería pues un menos entre coeficiente de x, coeficiente de y. Por lo tanto, me salió menos 3. ¿Cómo debo interpretar? Que es una recta decreciente, una recta 2. Es decir, una caída de 3 a 1. ¿Ve? Por ejemplo, tengo otro caso. Por ejemplo, puedo escribir así, ¿no? Y más 5 es igual a 0. Quiero calcular la pendiente de esta recta 3. No hay x, entonces sería 0 su coeficiente sobre y, que es 1. Esto no está definido en el campo de los reales. Matemáticamente nosotros interpretamos que es una recta vertical L3. Entonces una recta vertical. ¿Cómo sería una ecuación de una recta horizontal? X menos 1 es igual a 0. Entonces, disculpen, acá nosotros nos damos cuenta de que queremos calcular, a ver, x menos 1 es igual a 0. Entonces la pendiente de la recta 4 sería x vale 1 y acá 0. Entonces, aquí no está definido. Entonces, sería en forma también vertical. Lo que quiero decir acá es, igual que esta, ¿no? Este es x. X más 5 es igual a 0. Tendríamos el mismo caso. Puede ser más o menos, ¿no? Bien, finalmente, quiero hacer un trazo conociendo un punto, por ejemplo acá, de una recta que va a pasar y me dicen la pendiente de la recta es, por ejemplo, ¿no? Es menos 1/2. Significa que en y va 1 en x2. Entonces yo puedo decir así, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hasta ahí nomás. Entonces estos puntos colineales es el que determina la recta. Por lo tanto, por ahí yo puedo trazar, entonces estaría graficando una recta con pendiente negativa de 1/2. Entonces, finalmente, conociendo un punto de una recta y su pendiente, yo puedo hacer el trazo en un papel cuadriculado. Bien, jóvenes estudiantes, les agradezco la atención. Será hasta otra oportunidad. Ya, Tigre, ahí sí queda.